¿Qué tal? Buenas tardes, Paulino. Bueno, todas estas cosas que acaba de anunciar el jefe de gobierno porteño se da gracias a que hoy se va a llegar al 70% de inoculación con las 2 dosis contra el COVID aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y para explicarnos un poco más de qué se trata, volver a la vieja normalidad, lo tenemos al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes pudiendo liberar un poco más, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las salidas, con los colegios? La verdad que es una muy buena noticia. Estar llegando en el día de hoy al 70% de esquemas de vacunación completa para toda la población de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros nos habíamos puesto esta meta, este objetivo, para poder tomar la definición de que no sea más obligatorio al aire libre el uso del barbijo. Así que a partir de mañana en la ciudad de Buenos Aires el uso del barbijo deja de ser obligatorio al aire libre. Ahora, Y esto, más allá de la vacunación, Paulino, también es el fruto de una mejora sistemática y sostenida en la situación sanitaria de la ciudad que nos permite, junto con la vacunación, tomar algunas otras medidas adicionales. Algunas las estaba refiriendo Horacio en este resumen que comentaban, que tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver con la temperatura, tomar temperatura en el ingreso a los locales o incluso en las escuelas, y también en particular en materia de las escuelas, que los chicos también al aire libre, en los recreos, cuando tienen las clases de educación física, también puedan hacerlo sin uso de barbijo. Ante todo, gracias por aguardarnos estos minutos y esperarnos allí con Diego para este intercambio, para estas precisiones. La inmunidad famosa de rebaño de la que habló Quirós, cuando se llegue al 70% de la pauta y el esquema completo para la población de la Ciudad de Buenos Aires, en realidad se está cumplimentando en 15 días, porque hoy se está llegando al número 70%, pero tienen que pasar 14 días para tener inmunidad. ¿Por qué no esperaron 15 días? No, porque en realidad, Paulino, el tema es el siguiente. Esta pauta se utiliza justamente porque se verificó en diferentes lugares del mundo y en muchos el impacto que tenía cuando se llegaba al 70% de la vacunación. Cuando se llegó al 70% de la vacunación en diferentes distritos, se vio una caída muy importante en los contagios y por supuesto una caída en la gravedad. En la ciudad de Buenos Aires, nosotros venimos atravesando una situación sanitaria muy favorable desde hace ya varios meses en términos de descenso de los contagios. Acordémonos que estuvimos incluso arriba de los 3.000 contagios diarios. Hoy estamos en 142. Llegamos a tener una ocupación de las camas de terapia intensiva del 81% en el sistema público de salud. Hoy estamos en el 3,2% de ocupación del sistema de salud. Entonces, acompañando esta situación sanitaria con el hecho de llegar al 70%, nosotros tuvimos la prudencia de esperar hasta este momento. Hoy se justifica tomar esta decisión de que no sea más obligatorio al aire libre el uso del barbijo. Sí, 2 o 3 precisiones ahí al respecto. La alerta por la variante Delta está instalada. En Neuquén se han detectado 6 casos confirmados, sin relación entre sí. 4 de ellos se desconoce además cómo se contagiaron. El propio gobernador Gutiérrez dijo que es probable que en otras provincias ya esté. En Famaillá había un brote, por lo tanto se suspendieron todas las aglomeraciones públicas en el interior de la provincia de Tucumán. Hay en Ontiveros, en Santa Fe, un brote al propósito de ello. Ha reconocido CREPLAC esta mañana que en la provincia de Buenos Aires, por primera vez después de 20 semanas, han tenido una semana de ascenso de casos que están monitoreando. No más que eso, en el mundo la evidencia es que se convive con el virus, salvo excepciones, y que ningún cierre es posible ni marcha atrás porque se supone que va a haber mucho contagio por la contagiosidad de la variante, pero sin resentir el sistema público de salud. Pero en Francia hay una alarma, hay más de 1.700 en unidades de terapia intensiva, se duplicó en 15 días. En España volvieron a crecer los casos y empezaron a encenderse las alarmas con el frío que está llegando y las variantes que también van surgiendo. La pregunta del millón es, ¿dejamos atrás la pandemia, es un capítulo que pasamos, o estamos en un interregno a la evidencia o a la espera de la evidencia de los próximos 3 meses respecto a un rebrote posible? No, de ninguna manera significa que la pandemia haya terminado al 100%. Son las medidas que vamos tomando de acuerdo a la evolución, como lo hemos hecho siempre y basándonos en los datos y en la evidencia de la situación sanitaria, acompañada también
por la evolución en el plan de vacunación. Nosotros, si te acordás, Paulino, presentamos hace un par de meses un plan de vuelta a la normalidad que tenía 6 etapas. Correcto. Fuimos recorriendo cada una de esas etapas de la mano de la evolución sanitaria y del plan de vacunación. Hoy estamos en la etapa 5. Queda una etapa por recorrer. En esa última etapa se llega justamente a la eliminación de todas las restricciones y de todos los protocolos, pero todavía no llegamos a la 6ª etapa. Vamos a seguir monitoreando Está muy bien. la mejora de la situación sanitaria y seguir vacunando, porque todavía hoy, a pesar de tener el 70% de vacunación con las 2 dosis para toda la población, siguen algunos sectores, algunos segmentos que todavía hay que seguir vacunando. En este momento estamos vacunando sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Entre 12 y 18 años a todos, ya llegamos a los 14 años y seguimos bajando hasta los 11. Y para todos los chicos entre 3 y 11 años, estamos primero vacunando a aquellos que tienen condiciones priorizadas. Pero después faltan todos los demás también. Está bien. Moderna se está utilizando porque en Europa dejó de usarse en la mayoría de los países como dosis de refuerzo y muchos países han desechado usarla en menores de 30 por algunos efectos adversos que había tenido. La vacuna que donó el gobierno norteamericano, Joe Biden, 3,5 millones de dosis. Hasta donde se había todavía una reserva y iba a ser aplicada en los más chiquitos, además de Sinopharm, que es la única a los menores de 11 o de 12 años, pero Moderna se aplicaba entre 12 y 17. ¿Eso sigue ocurriendo? Nosotros entre 12 y 17 años estamos aplicando Pfizer. Pfizer. ¿Tienen provisión suficiente, Felipe Miguel, ahora? Se cortó. Se cortó. A ver, Paulino, volví a repetir. Volví a repetir un segundo porque, a ver, yo ahora te escucho bien. Ahí escucho, sí. Ahí volvió. Bueno, volvimos. Bueno, 2 cosas puntuales, porque tengo que hacer la pausa, me dice el equipo de producción Felipe Miguel, agradeciéndole la generosidad de estar ahí. Lo primero, entonces, el protocolo que se elimina es cuando uno va a un supermercado, tiene que tomarse la temperatura, eso ya no existe más. Así de lineal es, tampoco tienen que tomar temperatura en los colegios, tampoco en los bares, tampoco en los restaurantes, etcétera. Exactamente, deja de ser obligatorio tomar temperatura para el ingreso a ningún tipo de establecimiento. Bien, y lo de los barbijos, yo estoy comiendo en la vía pública, o estoy en un bar que está lleno ahora, por suerte, Dios gracias para los del negocio gastronómico y enhorabuena, el día acompaña, qué sé yo. Hay mucha gente, está, no sé, hay 20 mesas en el exterior, hay 80 personas. ¿Tengo que usar el barbijo o no? Porque en realidad estoy al aire libre, pero estoy con una aglomeración de gente. ¿Me explico? Sí, perfecto, Paulino. Voy a dar otro ejemplo porque en el caso del restaurante o del bar, donde uno está consumiendo, estaba habilitado sacarse el barbijo justamente porque uno tiene que comer, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Pero al aire libre, básicamente, donde estamos ahora nosotros, si hiciéramos esta entrevista mañana, podríamos estar haciéndola sin barbijos. Quiere decir, la norma es al aire libre, sin barbijo. Si hay una aglomeración, entonces es importante usarlo. ¿Qué puede ser una aglomeración? Si vos ves las filas que están haciéndose para entrar a una cancha de fútbol, por ejemplo, donde a veces sí, en la entrada se junta mucha gente, se pierde distanciamiento, etcétera. En esos casos hay que usar el barbijo porque aumenta un poco el riesgo de contagio. Y déjame antes de terminar entonces recordar otro de los aspectos importantes de estas medidas, que es que deja de haber limitaciones a la cantidad de gente en el transporte público. Esto se aplica tanto al colectivo como al subte y como a los trenes. Y en el caso de los taxis, que va a ser a partir de mañana, se puede volver a usar el asiento de adelante. Gracias, Felipe Miguel, por esta deferencia para con nosotros. La última quiero que se la haga Diego por si me quedó algo allí. Diego, vos que estás con toda la información y que has cubierto todos los anuncios, por ahí se nos escapó algo, perdón. No, está todo más que claro. A mí me gustaría meterle un poco en la política también, ¿no? Porque preguntale, dale, la última de política, me gusta. Para las elecciones. Y quería preguntarle cómo ve las medidas que está tomando el gobierno nacional. En José Cepaz repartieron cocinas, pero dan garrafa. ¿Qué significa? Que no tienen gas natural. ¿Ve que estas medidas son netamente electorales? Yo creo que la gente en el momento de votar tiene en cuenta una diversidad de aspectos. Y creo que no hay que menospreciar a la gente tiene en cuenta un conjunto de aspectos. Dentro de ellos el respeto por su dignidad, el respeto por su derecho a elegir a sus futuros gobernantes y por supuesto que es claro que la situación económica hoy en el país es muy difícil.
y que por supuesto estar mal también desde el punto de vista del trabajo y económicamente afecta a todos. Pero no menospreciemos la dignidad de los argentinos. El cambio de gabinete, me sumo, se produce la última semana de noviembre, el desembarco de Jorge Macri en la ciudad. ¿Ese comienzo de diciembre o fines de noviembre? No hay ninguna definición en relación con ningún cambio de gabinete en la ciudad de Buenos Aires y no tengo mucho más para decir que eso. No hay ninguna definición en relación con cambios en el gabinete en la ciudad. El día después, ¿hay mesa de diálogo con el gobierno o, como dijo Rodríguez Larreta, primero tienen que demostrar voluntad de diálogo? Bueno, es muy importante. Para que pueda haber un diálogo tiene que haber dos partes que estén dispuestas a dialogar. Lo cierto es que del gobierno nacional no hay ninguna señal que demuestre esa vocación, esa intención de un diálogo constructivo, de una búsqueda de consensos o de acuerdos. Y si fuera así, también hay canales institucionales para hacerlo, como son el Congreso de la Nación, y la verdad que hasta ahora no hemos escuchado ninguna propuesta en ese sentido. Mando un enorme abrazo, Felipe Miguel. Gracias por la deferencia para con nosotros. Termine muy bien el día. Un saludo, muchas gracias a ustedes igualmente. Gracias, Diego. Gracias. Por favor, Paulino, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a la pausa, lo metemos de lleno en la pausa. Sí. Ya casi las 4.